¿Y quién sale haciendo que el imperio romano disminuya? Es el evangelio, ¿verdad? Es la palabra, es el mensaje de la buena nueva, ¿verdad? También el arco y la flecha es para dar a la iniquidad, es para darle a la iniquidad, a la impiedad, ¿ok? Entonces vamos a ver qué realmente significa según la simbología, no según las especulaciones, según la simbología en toda la escritura. De hecho hay más textos aparte de este salmo que habla, incluso David habla mucho acerca del arco. Dice, puedo tomar el arco, ¿verdad?, de bronce, dice, con las saetas, y dice, ¿para qué? Para luchar contra la iniquidad. Entonces realmente, simbólicamente lo que está hablando del arco es de que un instrumento contra la iniquidad. Y todo lo demás que tiene, ok, lo blanco es pureza o santidad, y la fortaleza y el poder de lo que es el caballo. Y bueno, vamos a ver en dónde lo podemos situar según toda la simbología, ¿verdad? Sale el caballo blanco y le fue dada una corona. Obviamente la corona tiene que ver con el reinado, tiene que ver con el rey que está también en el trono. Y además cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Ese es Salmo 45. El blanco es símbolo de pureza, santidad, verdad y victoria. Y tenía un arco con que hace la guerra, y esa guerra obviamente es contra la maldad, ¿ok? El caballo simboliza la militancia, fuerza, resistencia, rapidez, belleza y nobleza. Y acá dice, el mensaje del reino de los cielos tuvo tanto impacto que el imperio romano dejó de existir. Y eso sí es cierto, cuando dice salió venciendo y para vencer. Ahora, recuerden que aquí no lo podemos posicionar exactamente en la primera congregación, sino que este tiempo de este caballo abarca hasta la caída, o hasta que se desmenuza completamente el imperio romano y se hace en cuatro y pierde toda la fuerza. ¿Ok? O sea que ese caballo vamos a ver ahorita cuánto tiempo pudiese abarcar. Entonces lo vamos a asociar en realidad con el mensaje de las buenas nuevas. Salió venciendo y para vencer. Y eso es el primer triunfo que aparece en el mensaje de los jinetes, ¿verdad? El mensaje de la buena nueva, del evangelio y de la palabra. Sale venciendo y para vencer, y empieza a conquistar terreno, empieza a conquistar almas sobre todo, ¿ok? Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Ok? Ahorita vamos a simbolizar. Ahora, esta espada nada más dice una gran espada, no dice una espada de doble filo, nomás dice una gran espada. El color rojo es color de sangre. Esto indica el sacrificio, la segunda etapa de los creyentes que sufrieron la sangre derramada a causa de la persecución. Fue desde aproximadamente el año 70 hasta el 123, hasta Constantino, 70-123 hasta Constantino 325. Esta etapa fue sufrida por los creyentes gentiles convertidos a la fe hebrea por medio de Yeshua. Ahora, esta etapa se puede ver que los dos caballos comienzan posiblemente igual, y ciertos creyentes sufren tribulación, eso sí es cierto. Y vamos a ver que también más adelante vuelven a sufrir la misma tribulación, porque el caballo puede tener una etapa o pueden estar cabalgando también hasta la fecha. Vamos a ver más adelante cómo se lo pueden hacer. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. ¿Qué simboliza el negro? Las tinieblas, ¿verdad? La oscuridad, lo oscuro. El negro siempre está hablando de las tinieblas. Dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Ok? Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Ok, y vamos rápidamente a la escritura y vamos a ver los símbolos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa una balanza? El que pesa, ¿verdad? El que hace justicia, el que dice sí o no, el que dice cuánto cuesta. Ok, ¿y qué significa? Dice que salió una balanza,
y una voz en medio de los 4 seres que decía: 12 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué significa el producto del trigo y de la cebada? ¿Qué se hace con el producto del trigo y la cebada? Se hace pan, ¿verdad? Y el pan, ¿qué es? Alimento. Y siempre está simbolizando el pan aquí, a la palabra, ¿verdad? A la palabra que es para el creyente. Entonces, si nos vamos a la historia, aquí nos vemos que estamos metidos en la época del 538 aproximadamente hasta el futuro, en lo que se conoce como la época del oscurantismo, en donde el poder de los papas hicieron que la palabra disminuyese, es decir, empezaron a destruir los rollos, los escritos que había, y lucharon y se les dio poder para comerciar con la palabra, con el alimento, el grano del trigo y la cebada. Ahora es muy interesante porque le dice: pero no dañes, ¿qué? El aceite. ¿Qué es el aceite? El ruach. No dañes su espiritualidad, no te metas con su espiritualidad, no te metas con su fe. ¿Ok? Puedes hacer lo que quieras a la palabra, pero no te metas con su fe. Ni el vino. ¿Qué es el vino? Representa la sangre, representa el pacto, ¿verdad? Representa el pacto. Entonces, no dañes ni su fe, ni tampoco dañes el pacto que yo tengo con ellos, la fidelidad de estos creyentes en la época del oscurantismo. Y esa es una época muy interesante. Este tiempo de conquista estaba comandada por el jinete negro. El negro significa lo contrario de la pureza del blanco. Esto es las tinieblas o la ausencia de luz. A las tinieblas se les da una balanza, esto es el derecho de juzgar sobre la tierra en cuanto al alimento. El alimento es la palabra, puesto que la palabra está simbolizada por el pan hecho de harina de los granos. Esto nos puede dar a entender que la palabra estaría limitada, y efectivamente en la Edad Media se prohibió que la palabra fuera leída. Los rollos fueron quitados por Roma, todos los escritos que pertenecían a los creyentes, además, fueron adulterados y trastornados. Y eso ocurrió. Roma acaparó todo, muchos los quemaron, muchos los destruyeron, pero ¿qué dice? Pero no dañes su fe, su espiritualidad, ni tampoco dañes el vino, el pacto, ¿verdad? El pacto que permanece con ellos. Y eso fue lo que se conoce como la Edad Media o la época del oscurantismo. Más adelante vamos a volver a hablar de estas épocas. Lo único que no puede hacer el jinete del caballo negro es dañar el vino y el aceite. El vino, es singular duda, representa el nuevo pacto, la sangre de Yeshua que trae las promesas, y el aceite es el Ruach HaKodesh, que permanecería en los creyentes como don únicos, como dos únicos recursos en toda aquella época oscura, en donde solo se tenía acceso a la fe por medio de padres a hijos. Esto es significativo porque los creyentes lograrían con solo el testimonio de Yeshua y la unción del Ruach permanecer. ¿Recuerdan lo que vimos también en la Kehilot en esa época? Es muy parecido. Porque tú dices que eres pobre, ¿verdad? Es decir, no tienes acceso a la literatura, no tienes acceso a los recursos, al conocimiento. Pero ¿qué dice? Pero eres rico. ¿Por qué? Porque tienes fe y permaneces en el pacto. Ese más o menos es la época que vivieron los creyentes en la época del caballo negro. Ok, lo estamos viendo en la época histórica y según los símbolos que nos muestra el Apocalipsis. Vamos adelante. Aquí vemos parte del caballo negro y bueno, aquí vemos la producción y todo eso. El tercer sello tiene que ver con todos estos simbolismos, ¿ok? Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra. Nada más echen una imaginación. ¿Dónde sería? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si lo vemos en la historia, después de la época de la Edad Media o del oscurantismo, viene un momento de más o menos de la reforma o de los primeros reformadores. ¿Y cuál es para contrarrestar la reforma, los reformadores o los que estaban saliéndose de la iglesia romana? Persecución, muerte. Dice, la muerte le seguía. El Hades tenía nombre Muerte y el Hades le seguía. ¿Ok? Y además sobre la cuarta puerta de la tierra. Y bueno, si nos vamos a la historia, echamos un vistazo y agarramos los libros, vamos a ver que en aquella época, después del oscurantismo, terminando el oscurantismo,
y entrando a lo que se conoce como la era de las luces y todo eso, el iluminismo, hubo muchas persecuciones y además todo eso ocurrió parte en lo que es Israel y Europa. Y todo eso, si hiciéramos un porcentaje, veremos que es como la cuarta parte de la Tierra. ¿Okay? No tocó nada de América, no tocó nada de África, no tocó nada de Asia, ni de Asia lejana, solamente parte de Asia Menor y Europa. Y ahí es donde fueron todas esas persecuciones, guerras, y era algo cruel, era una mortandad fiera. Y además dice, es muy interesante porque dice, sobre la cuarta, dice, para matar con espada. Esto quiere decir, ¿verdad?, con asesinatos, con guerras, con hambre y con mortandad. Recuerdan que vimos una versión que esta mortandad es plagas. Y es muy curioso porque viendo la historia surgió aquella plaga que se conoce como la peste negra o la peste bubónica, ¿recuerdan? Ocurrió en la misma época. O sea que aparte de espadas y de hambre, hubo esa grande plaga que acabó con miles de personas en Europa. Y es muy importante porque esto ocurrió allá. Y además con las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra, ¿a qué están simbolizando? ¿Recuerdan? En general dice que las naciones, los gentiles, son como animales del campo. Y si habláramos de fieras, de los animales del campo, son entonces hombres malvados, son reyes malvados, son líderes malvados que van y matan a la gente sin piedad. Estamos hablando aquí de hombres con liderazgo que son enviados a matar gente por los intereses obviamente de aquellos gobiernos, ¿no? Bueno, Hitler fue más adelante, eso tiene que ver con el segundo Reich, ese todavía no es parte de esto. Eso en la historia nos posicionaría en aquella época, después de la Reforma, que estamos un poquito antes de la Reforma, estamos hablando del año 900, 1000, 1100, 1200 aproximadamente, ¿ok? O un poquitito entre antes y después. Este poder que cabalga el caballo amarillo no le hace falta mucha descripción. El amarillo, color de muerte, no solo son asesinatos por persecución, sino además por guerras y hambres provocadas por la crueldad de las órdenes papales como jesuitas, caballeros de Malta. Esta época la sufrieron los creyentes y posteriores a la Reforma romana, que acabó con sangrientas persecuciones, comenzando con la famosa batalla de San Bartolomé, lo vimos ayer, siguiendo la Inquisición y las guerras y persecuciones establecidas a partir de la Contrarreforma, y que trajo una gran persecución en toda Europa, Asia y parte de África, ¿ok? Y sobre todo en Europa. Parte de Asia estoy hablando de lo que es Israel, lo que es Jordania actualmente, y Siria, y un poco de África, lo que es Egipto. Ok, ¿y qué es lo que ocurrió? Basta con echarle un vistazo a la historia, ¿verdad? Desde la época que va terminando la famosa época del oscurantismo. Lo que juzgaban ellos supuestamente eran a las brujas y a los hechiceros y todo eso, pero de pasada se llevaban a los judíos, ¿verdad? Como los veían en sus casas haciendo Shabbat, prendían sus velas y decían, esos están haciendo brujería, persíganlos. ¿Y cuál? Estaban recibiendo Shabbat y estaban leyendo la Torah. Entonces eso fue lo que usaron todos ellos y aquí está una foto de los famosos caballeros de Malta y los cruzados sobre todo, y vean, es una descripción interesante. Ahorita vamos a ver cómo definir una imagen que aparece en Apocalipsis. El catolicismo con la Contrarreforma creó la Inquisición en la península, en el Nuevo Mundo y en los Países Bajos, los países protestantes, eso es en Holanda. En España, el instrumento de conformidad fue la Inquisición, implementada para eliminar primero los restos del judaísmo